neoliberalismo del siglo XXI no puede callar frente a la injusticia. No hemos callado nunca ni callaremos, nadie nos callará. La inmensa injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Palestina, la masacre del pueblo palestino, la violación masiva de los derechos a la vida, a la tierra, a la autodeterminación. Desde Venezuela ratificamos nuestra vocación solidaria con el pueblo de Palestina, con la verdad de Palestina, y exigimos un cese al fuego, un cese a los bombardeos, y que se establezca una negociación en base a los acuerdos de Naciones Unidas, que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y se establezcan los acuerdos de respeto a las resoluciones de 1967 que establecen el territorio palestino, la existencia de dos estados y la capital de Palestina en Jerusalén, tierra sagrada, Jerusalén del Este. No podemos callar. Yo lo dije en estos días y no es la primera vez que lo digo. Ante cada masacre del pueblo palestino, Venezuela ha estado en la primera línea solidaria desde nuestro amado comandante Chávez. Siempre hemos estado en la primera línea solidaria. Antes de comenzar el programa especial de hoy, queremos manifestar que sentimos mucho orgullo por las palabras del presidente Nicolás Maduro en relación a la solidaridad con el pueblo de Palestina. Desde este espacio queremos también hacer un llamado al cese de la ocupación de las fuerzas israelíes sobre el territorio palestino, a que se reconozca el Estado palestino como miembro pleno de las Naciones Unidas y que se logre la paz a través de hacer justicia dentro del marco del derecho internacional. Nuestra solidaridad también efectivamente con todo el pueblo palestino y con toda la lucha de resistencia que llevan en este momento adelante. Nos vemos ahora en el programa especial. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del embajador de la República de Colombia, acreditado aquí en nuestro país, el embajador Milton Rengifo Hernández. Bienvenido, embajador, a nuestro programa En la Balanza. Gracias, Olga, complacido de estar en La Balanza. Un saludo a la audiencia de TVS y bueno, dispuestos a intercambiar opiniones. Sí. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de la familia de TVS, desde todo este equipo, por habernos recibido en su residencia. Es un espacio además espectacularmente bonito y nos agrada mucho compartir temas que son de trascendencia para nuestra región. Embajador, lo primero que quería consultarle, usted tiene poco tiempo aquí, en Venezuela acreditado, pero tiene muchas tareas que hacer y sobre eso vamos a conversar en el programa. Pero primero quiero contextualizar un poco la situación de, digamos que de la relación bilateral que se ha retomado con la llegada del proyecto histórico a Colombia. Se está retomando nuevamente un proyecto que nos compete a ambas naciones, que es liderar la unidad de la región y caminar juntos como un solo pueblo. Esta propuesta de proyecto histórico, ¿qué giro le está dando a las relaciones y a la relación en la región? Bueno, esa es una pregunta muy estratégica, muy importante, es el reafirmar que la vigencia del proyecto que empezó el libertador Simón Bolívar sigue en pie, sigue vigente y que tiene que ver con la conformación de la Gran Colombia. Mucha gente dirá, bueno, pero eso fue hace más de 200 años y estamos en el siglo XXI, precisamente porque en este reacomodamiento que vive hoy el mundo convulsionado de hoy, pues necesitamos juntarnos y la juntanza de Colombia y Venezuela es esencial. Tenemos un proyecto común en la zona andina y pues mientras todo el mundo se junta, la Unión Europea como referente de los países del sudeste asiático, pues yo creo creemos
que el proyecto de integración que han relanzado los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, pues solamente responde a esa necesidad y sobre todo esa obligación histórica de darle curso. No es lo mismo, embajador, hablar con un representante de un país distante como puede ser España, Italia o algún país europeo, que hablar con un representante del pueblo de Colombia. Nos une la cultura, nos une el origen afro, nos une el origen relacionado con los pueblos originarios, nos une la historia, nos une el territorio, nos une la preocupación por resolver los problemas que han de alguna manera separado el destino de ambas naciones. Así es una historia común, pues la más conocida es la de los neogranadinos que respondieron al llamado que les hizo el Libertador y lo siguieron en su gesta hasta bien al sur del continente. Pero también hay indicios de la unión de los pueblos ancestrales, aunque pues en ese tiempo no existía el Estado moderno. Entonces esa es una historia común, efectivamente, como tú lo dices, Olga. Somos países caribeños. Ustedes se reconocen como Caribe, nosotros no tanto. Colombia tiene la particularidad de que su desarrollo se generó arriba, en lo alto de los Andes. Algunos hablan, el profesor Garay en Colombia habla del modelo tibetano andino, pero somos Caribe, definitivamente somos Caribe y tenemos una historia en común, además del idioma, el compartir un espacio geográfico. Los Andes, por ejemplo, los Andes. Que entran a Colombia entran por Ecuador, pero terminan bien al oriente de aquí de Venezuela, ¿no? Y toda la conformación que se ha realizado, el tejido social que se ha sabido hacer a lo largo de décadas. Desde el mismo momento de la gesta libertadora, hay colombianos y venezolanos trabajando en conjunto por cambiar y sobre todo tejer una historia común. Nosotros, embajador, tenemos varias décadas, sobre todo recientemente, a partir de la llegada del comandante Hugo Chávez como presidente de la República, en que las relaciones bilaterales pasaron por momentos muy complicados, ¿no? Incluso al punto de haber roto totalmente la relación. Pues ya usted conoce el pasado reciente nefasto que hubo, sobre todo en el gobierno anterior en Colombia, y eso generó, por supuesto, un distanciamiento que ahora queda atrás en el pasado y que ha sido solamente un aprendizaje, pero que esperanza en este momento mucho al pueblo venezolano, porque sabemos que contamos con un proyecto que se une al mismo sueño. Entonces, háblenos un poco, embajador, me gustaría que nos conversara sobre lo que ha significado este giro. Pasamos de una situación conflictiva entre las dos naciones y ahora estamos en un momento en el que se hace un gran esfuerzo en caminar juntos y caminar rápidamente hacia la consolidación de la relación bilateral. Sí, bueno, ya usted lo afirma, fue un accidente de la historia, doloroso, no se puede volver a repetir. Lo hemos dicho con el presidente Petro, con otros altos funcionarios del gobierno colombiano, que todos los esfuerzos que hagamos en este periodo de gobierno, yo espero terminar aquí en diciembre de 2026, pero vamos a fondo por un proceso de integración realmente liberador, realmente común, realmente democrático, que es lo que no hemos tenido las dos sociedades. Entonces, en ese sentido, hemos acopiado todo el esfuerzo. Si ustedes se imaginaran lo que significó esos 4 años de rompimiento, lo que ha significado, lo que nos ha tocado hacer para la apertura de consulados, por ejemplo. La avalancha de solicitudes en medio de las sanciones que hoy padece Venezuela y que afectan directa e indirectamente a Colombia. Toda la serie de solicitudes de todos los ámbitos. El más conocido es el empresarial, pero también los culturales, ¿no? Hay muchas expresiones de solidaridad, de lo que ha pasado en la frontera, de lo que se vive aquí en Caracas, de lo que están haciendo los venezolanos, que siempre hablamos de
en una vía, pero los venezolanos también están ayudando a construir país. Entonces, es un esfuerzo, entiendo, es un esfuerzo bastante importante, pero pues siempre hemos encontrado, no de ahora, de siempre, una característica que yo celebro muchísimo y es la hospitalidad del caribeño, del venezolano. Y esta vez no ha sido la excepción, desde el presidente Maduro hasta el último de sus funcionarios. Acabo de venir del Táchira hace 8 días y lo único que encuentra es el alborozo, digamos, alegría, no solo por los colombianos, sino también por los venezolanos. Entonces, ese giro hacia la integración pues nos exige también como funcionarios. Para nosotros, embajador, también es, digamos que nos genera mucha inquietud conocer lo que, digamos que todos los derroteros que tiene el presidente Gustavo Petro, su gobierno, porque efectivamente se encuentra en un momento en el que hay una fuerza de cambio que asume el gobierno en Colombia, pero siempre ante el cambio se genera una gran resistencia. ¿Qué, digamos, qué derroteros tiene en este momento en general el gobierno del presidente Petro? Pues la postura nuestra es una postura muy reformista, si se quiere. Es seguir los postulados de la Constitución de 1991, que, digamos, sirvió de marco jurídico para la paz de ese momento, la que se firmó antes, de algunas guerrillas, entre ellas el M-19 con el gobierno colombiano. Y es un afán reformista y basado en postulados liberales. Lo discutíamos esta semana con unos amigos, un almuerzo, con unos presidentes de gremios, y yo le decía, mire, lo nuestro no es nada del otro mundo, lo nuestro es solamente revisar, lo hicimos en Bogotá, en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, y son postulados de Naciones Unidas. Toda la idea de desarrollo humano de Naciones Unidas está consignado, está impregnado, todo el plan de desarrollo nuestro en este momento está impregnado de ese ideal, que es sobre todo garantizar derechos básicos a la población colombiana, ¿no? Tenemos una diferenciación con lo que se estaba haciendo, un énfasis extremado en el mercado. Creemos necesario que es importante que el Estado tenga alguna incidencia, sobre todo en educación y en salud, y a eso le estamos apostando. Y la resistencia, por supuesto, claro, eso, las leyes de la física así lo demuestran. Todo movimiento pues debe superar una resistencia, y pues la hemos tenido, pero siempre encaminado, apostándole a la consolidación de la democracia. Para nosotros la democracia no es un llamado 4 años a elecciones, no es apenas un formalismo, sino es una realidad. Y si se quiere ahondar más, me han preguntado algunos amigos muy acuciosos aquí en Venezuela, mire, revisemos, que acaba de fallecer, entre otras, esta semana, el Nobel de Economía, Amartya Sen, el desarrollo entendido como libertad. Es simplemente generarle, otorgarle al ciudadano unas capacidades mínimas para que decidan democracia. Y esas capacidades mínimas son sobre todo salud y educación. Lo nuestro es eso, pero pues para las condiciones de la sociedad colombiana, y parece que para buena parte del mundo, pues eso es muy revolucionario, y a eso le estamos apostando. Bueno, ciertamente, digamos que en una entrevista reciente el presidente Petro comentaba que habían llegado a una conclusión, y es que el mercado no garantiza derechos, no garantiza un Estado constitucional que tenga las instituciones fortalecidas y que garantice mecanismos de participación para que esto se haga posible, ¿no? Llama mucho la atención que el presidente Petro efectivamente, digamos que hable de la posibilidad de la transformación, la posibilidad de consolidar la paz y seguir trabajando hacia la transformación de una filosofía política que sea mucho más humana. Por supuesto, el ideal es la paz. Se acaba de ir nuestro amigo, el embajador de Suiza, y le comentamos y llegamos a ese acuerdo. Mire, tenemos que seguir apostando a la paz perpetua, a la paz universal de la que hablaba el filósofo Immanuel Kant. En eso estamos. El agotar el diálogo hasta donde puedan los consensos, la diversidad,
respetarla, reconocer al otro, va a hablar nuevamente, crecer en medio del diálogo. Bueno, ahí está varios filósofos. Ahora en este, vuelvo y repito, este mundo convulsionado, lo triste, después de ver el triste espectáculo en el Medio Oriente, en Israel y en Gaza, pues simplemente eso lo que nos reafirma es que vamos en el camino correcto y que la paz es una postura ética, es una apuesta. Eso tiene que estar en la cotidianidad y eso tiene que mover las acciones de todos los ciudadanos del mundo. Así es. Embajador, nos vamos a un corte y continuamos en la balanza, luego analizando los acuerdos bilaterales que ya se han logrado, se han conquistado desde la llegada del presidente Gustavo Petro. Continuamos en la balanza con nuestro invitado especial, el embajador de la República Hermana de Colombia, nuestro querido amigo, el embajador Milton Rengifo. Embajador, hablamos de los acuerdos que se han logrado y se han conquistado entre el presidente Gustavo Petro, el gobierno del presidente Gustavo Petro, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Uno de ellos, por supuesto, ya lo habíamos conversado, el tema de la paz como elemento transversal al resto de las acciones que se puedan emprender juntos, y por supuesto el tema prioritario que es de interés también para la comunidad venezolana, que es el tema migratorio, el tema fronterizo. Están muy relacionados el tema migratorio y el tema fronterizo, de cara a restablecer toda la relación consular, en principio, que se requiere para darle atención tanto a los venezolanos en Colombia como a los colombianos en Venezuela. Háblanos un poco de qué hemos logrado hasta el día de hoy en esa materia. Bueno, para claridad de los televidentes hay que decir que para lograr un mayor dinamismo en este nuevo escenario de las relaciones, en la búsqueda de una integración a fondo entre los dos países, se creó la Comisión de Vecindad en Brasilia, con presencia, por decisión de los presidentes Petro y Maduro. Y esta comisión a su vez se abrió en 8 o 9 comisiones, todavía falta la reglamentación, está pendiente, y ya han sesionado 2 comisiones, una de transporte terrestre, recién llegado hace 2 meses, el 9 y 10 me estrené con la participación en esa comisión, y después la comisión hace 2 semanas, antes del inicio de la macrorrueda binacional de negocios, sobre asuntos consulares y migratorios, se anuncia una tercera a finales de octubre o comienzos de noviembre de asuntos fronterizos, y después viene una muy importante también de Comisión de Seguridad y Defensa. Pues primero decir es que los dos países han tomado esto con la mayor seriedad, se han conformado unos equipos técnicos de altísimo nivel, unas discusiones muy interesantes, profundas. Hay muchos imaginarios equivocados que es necesario vencer. Para eso es el arte y la cultura. Ahora hablamos de la Filben, espero, al final del programa. Pero nos hemos entendido, han salido unas buenas conclusiones, se han identificado dificultades, se han superado y marcha muy bien. Quiero decirles con mucho éxito que ha sido de muy, muy buen recibo. Pues se generan las discusiones propias entre los técnicos, pues ustedes entenderán que pues en este tipo de escenarios hay apego a la norma, sobre todo el tema del derecho internacional, el respeto a la normatividad interna. Usted como abogada que es Olga, pues entenderá, pero ha sido muy positivo los resultados, y eso nos tiene bastante contentos. Entonces, terminar este año con 4 sesiones yo creo que es muy importante, y hay que resaltar, y tengo que agradecer al gobierno venezolano porque hemos hecho algunas sugerencias o algunas solicitudes también sobre el tema de los detenidos colombianos en Venezuela, y ha sido de muy buen éxito. Eso nos han respondido muy bien.
Nuestros cónsules han tenido la oportunidad de visitar a los detenidos colombianos y eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Entregarles un alivio por parte del gobierno colombiano a sus connacionales y en ese sentido pues yo tengo que resaltar la labor de la Cancillería. Ha sido muy importante. Entonces, en conclusión, creo que la voluntad que existe de abordar a fondo, con sinceridad los problemas y seriedad los problemas presentados, yo creo que es muy positivo, ¿no? Una pregunta, embajador. Nosotros, producto del bloqueo, desde el 2015 hemos tenido pues una situación muy dolorosa, pues han habido muchos compatriotas que han ido a otros países a rehacer su vida, a buscar nuevos espacios laborales, nuevos espacios para estudiar, para desarrollarse. Por supuesto, está acompañado de una guerra psicológica que vivimos en Venezuela, que nos llamaba de alguna manera la desesperanza, que hoy ya no la tenemos. Hemos vencido afortunadamente ese obstáculo, pero uno de los, digamos, de lo que vivimos fue una alta migración de venezolanos a Colombia. Y es un tema que nos llama mucho la atención porque la mayoría de los venezolanos que migraron a Colombia son hijos, nietos o tienen familia en Colombia. ¿Ustedes cómo abordan en ese caso? Porque según los registros de Migración Colombia, cerca del 60% de los venezolanos que entraban migrantes a Colombia se consideraban colombianos en retorno. ¿Qué programas o qué acuerdos se están sosteniendo, se están conversando para darle apoyo a la migración venezolana en Colombia? Pues usted, entendiendo además que la mayoría ha tenido alguna vinculación con la comunidad colombiana que vino a vivir a Venezuela. Eso que usted afirma lo que hace es legitimar lo que se sabe y es el nivel, el grado de profundidad de la relación, de la integración de los dos países. Es que la integración se cree que la hacen los gobiernos y no, la hacen los pueblos. Y ahora con esta crisis pues se evidenció en la frontera, hay que ver la frontera. Padecieron la crisis, pero eso generó unos lazos de solidaridad muy, muy, muy grandes, muy grandes. Pues a ver, el gobierno, los colombianos vinieron acá por oleadas a lo largo de 40, 50 años. El general Martínez, el embajador de Venezuela en Colombia, dice que él tiene registros de 1852, una guerra aquí, los perdedores terminaron en Boyacá, en el centro del país, en Santander. Pero de allá para acá se han venido sucesivas oleadas, porque pues nosotros nos la hemos pasado en conflicto durante más de 100 años, y pues el país receptor ha sido Venezuela, ¿no? Y pues esta migración que se da por parte de Venezuela pues fue intempestiva, pero Colombia yo creo que también hay que reconocerlo. Yo soy muy crítico del gobierno nuestro, del gobierno anterior, nunca debió haber roto las relaciones, pero quiero decirle que en lo que fue salud y educación, los servicios básicos, se hicieron unas adecuaciones normativas muy importantes que han permitido y que permiten atender. Inmigración Colombia, Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han permitido atender a la población venezolana. Migración Colombia yo creo que fue rebasada, una entidad creada reemplazó al antiguo DAS, al extinto DAS, pero digamos que en general la institucional colombiana, el Estado colombiano, el gobierno colombiano se adaptó a esa nueva realidad. Yo esta mañana estuve un momento con un PMU, un plan de mando unificado de la frontera, me invitaron, y se le hace constante monitoreo y seguimiento a la ida y a la venida, porque es de aquí para allá, pero de Colombia hacia Venezuela, lo que se conoce como un movimiento pendular de ciudadanos de los dos países. Y claro, por supuesto, al comienzo hubo dificultades, las hay, seguramente siguen existiendo, pero lo que yo veo, conozco venezolanos en todos los rincones de Colombia. Yo no sé cuántos regresarán, cuántos han regresado, pero yo sí creo que han hecho ya vida, han establecido sus empresas, están empleados, etcétera.
y pues yo creo que se quedarán unos cuantos, pero bueno, eso habrá que mirarlo con el paso del tiempo, ¿no? Ahora, embajador, el tema de la frontera ha sido un tema que ha aliviado no solamente a las comunidades fronterizas, sino que en general nos alivia, porque es lo que usted está asomando. Somos un mismo pueblo que tiene, como decía el presidente Gustavo Petro en la última reunión con el presidente Nicolás Maduro en la frontera, él hablaba de la raya. La gente de este lado de la raya y la gente de este lado de la raya. Es decir, evocando que en algún momento fuimos uno solo, evocando los tiempos de la Gran Colombia, evocando el origen común y en esa evocación planteando que hay que trabajar también hacia un nuevo modelo. Decía el presidente Maduro, pues se puede trabajar en la idea de una zona económica especial, por ejemplo, una zona especial que le dé unificación a los pueblos de la frontera. No, de acuerdo. La frontera es eso. La frontera hay que considerarla no como separación, sino comunidad. Yo antes de venir estuve un mes casi en Cúcuta, en el Catatumbo, mirando la capacidad de resistencia. Hay muchos que dicen que no les gusta el término resiliencia, a mí sí me gusta, que vengo del sector ambiental, y es la capacidad, digamos, de resistir y de adaptarse a una nueva situación. Y los pueblos lo mostraron. Claro, sufrieron, por supuesto, claro que sí. Y lo que muestra a las claras es la necesidad de generar lo dicho, un espacio binacional, una unidad político-administrativa, una gobernanza común de ese territorio. Claro, hay iniciativas en ese sentido. Antes estaba la CIF, una iniciativa hasta donde tengo entendido, comienzos de los 90, finales de los 80, comienzos de los 90. Más recientemente el gobierno venezolano, se lo escuché a la vicepresidente del CI, hablar de la zona económica especial. Yo creo que no son excluyentes, pero lo que hay es que digamos, reconocer ese escenario de unidad que existe entre los pueblos, hemos elevado unas solicitudes a la CAF, perdón, a la Corporación Andina de Fomento, porque ellos tienen un programa, el PROGIF, que fue creado a partir de la necesidad entre los dos países de adelantar unos proyectos de integración, y entonces estamos pensando en el año entrante, por ejemplo, reunir a pueblos indígenas de los dos lados de la frontera, reunir a las juntas de acción comunal del lado colombiano y de las asociaciones comunales de Venezuela. Pues porque finalmente ellos son los que, es que una frontera es un territorio, eso no es un espacio geográfico, o eso no es gente, no, son muchas gentes con muchas dinámicas construyendo territorio, construyendo vida, y esa gente tiene que expresar más allá de los gobiernos, ¿no? Más allá de los gobiernos, y lograr que se pongan de acuerdo en un derrotero común, viendo, considerando la frontera como un escenario de integración, el primer escenario de integración. Ahí las cifras lo indican, son 13 millones de seres humanos viviendo en la frontera, ¿no? Y eso es un conglomerado humano muy, muy importante, ¿no? En 2.200 kilómetros de frontera. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que ir, es un proceso lento, pero hacia allá estamos empujando. El primer paso, embajador, ha sido abrir la frontera, el segundo, activar mecanismos a través de diferentes, digamos que a través de la macrorrueda binacional y otros espacios para favorecer el intercambio desde una visión además complementaria del comercio. Háblanos un poco, embajador, de cómo ha resultado recientemente la macrorrueda binacional. ¿Qué impacto tiene para los venezolanos esta macrorrueda que se dio aquí en Caracas? Y ya justo usted estaba llegando como embajador y asumió esa tarea tan importante de llevar adelante este evento. Bueno, hay que reconocerlo a todo señor, todo honor. Hay que decir que por parte del lado colombiano la responsabilidad está en manos del ministro Germán Umaña, Industria, Comercio y Turismo de Procolombia, la oficina de Procolombia aquí en Caracas.
Y por supuesto con la corresponsabilidad del gobierno venezolano. Pues esta primera rueda, además, más allá de las cifras que fueron muy importantes, las transacciones, los acuerdos, me acabo de encontrar aquí en un centro comercial esta semana a unos industriales venezolanos, contentos, me abrazaron porque habían ido a cerrar a Norte Santander un acuerdo con aceite de palma y concentrado, bueno, son de la industria avícola, y pues eso me pone contento, pues porque se ven los resultados. Pero más allá de eso son la generación de confianza, que estaba rota, se rompió, se crearon de mala manera unos imaginarios equivocados que nos alejaron, ¿no? Que nos alejaron, eso hay que superarlos. Y pues el comercio es solamente la primera etapa y una de las partes. Tenemos que ir hacia escenarios de industria en conjunto, ¿no? Me puso a mí muy contento que yo trabajé en el SENA. El SENA es el correspondiente a, ¿cómo se llama? Al INSES. Al INSES venezolano, cuando se ganó Venezuela el primer premio de robótica, súper interesante. Es descarbonización de la economía, es crear otro empleo, es cambiar la matriz energética, etcétera. Entonces creo que hacia allá tenemos que ir hacia allá. El turismo, por ejemplo, vengo del Táchira y encontré muchísima recepción y mucho interés. Voy a un encuentro en Norte de Santander, en Medellín están llamando porque quiere la solicitud de nuevas frecuencias aéreas, porque el colombiano quiere venir aquí a construir, ¿no? Y por supuesto que el comercio abre el camino, pero vamos por más, vamos por industria y vamos por turismo. Nos vamos a un corte, embajador, y continuamos analizando los acuerdos bilaterales entre Colombia y Venezuela con el embajador Milton Rengifo. Seguimos en la balanza con el embajador de la República de Colombia, Milton Rengifo, que nos acompaña hoy en este programa especial. Embajador, hemos paseado, claro, necesitamos más programas para analizar todos los puntos, pero hemos paseado por algunos elementos de la política común binacional, hemos hablado de, digamos que de las acciones que se han emprendido ya para resolver el problema fronterizo, algunas de las apuestas que hay para también apoyar y resolver problemas que surgen con el tema migratorio, pero hay un tema que es fundamental, el tema de integración, el tema también cultural. ¿Qué acuerdos hay en ese aspecto, no solamente desde el punto de vista de los proyectos que hay a presente y futuro sobre la integración, sino también en el tema cultural, en el intercambio que hay? Y un punto muy interesante, muy importante para ustedes, que es cómo manejar la colombianidad de cara a esta nueva fase del proyecto histórico. Es un emprendimiento, es un retorno a lo que ha sido el proyecto de Bolívar. ¿Cómo se va a asumir ahora la colombianidad en Venezuela desde esta visión bolivarianista? Bueno, es tremenda pregunta. A ver, esto sobre la colombianidad. La colombianidad, bueno, primero habría que definirla, ¿qué es? Porque la colombianidad entonces es un vallenato, es el sombrero volteado. Yo creo que no. No solamente eso es cultura, digamos, ¿no? Caribeña. Uno aquí está en Caracas y siente que a veces está en Medellín, o a veces está en Bucaramanga, o está en Barranquilla, ¿no? Entonces hay muchas similitudes, ¿no? Pero eso va más allá, digamos, nosotros tenemos que contestar la pregunta es ¿cuál ha sido el aporte del colombiano a lo largo de la historia? Ahí hay un profesor venezolano que nos ha hecho una propuesta muy interesante. Con el CELA también queremos responder la pregunta. Estamos hablando de migración, pero sobre todo enfocada hacia qué significa la colombianidad, ¿no? Entonces, porque hay muchas expresiones, muchísimas expresiones en todo Venezuela. Y si queremos saber, bueno, claro, hay que preguntarse también cuántos somos realmente. Tenemos que hacer un censo, un piloto,
con el INE venezolano, con el DANE, ¿cierto? Eso nos lleva, es un plan, nos lleva a la necesidad de un censo, ¿no? De un censo, medirnos, ¿no? Pero en el corto plazo, pues a mí yo sí lo cuento con complacencia porque, digamos, lo revitalizamos, lo revivimos con mi amigo, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, la Filben. La Filben que empieza ahora del 9 al 19 de noviembre aquí en Caracas. Nosotros, Colombia, somos país invitado de honor. Me tenían la sorpresa, pero esta semana supe que vienen 70 escritores de primer nivel de Colombia. Vamos a tomarnos por asalto desde las letras. Venezuela. Va a estar presente la maestra Teresita Gómez, que es casi una leyenda, un mito en Colombia. Va a estar presente en Caracas, vamos a ofrecer un concierto en el Simón Bolívar, también va a estar en Valencia. Y eso muestra, digamos, las posibilidades, las muchas posibilidades que tenemos de integrarnos, ¿no? En sus variables, en sus diversas variables. Compartimos el mar, hablaba con un alto oficial venezolano sobre las posibilidades que existen de conocer el mar. En el lugar de allá en la discusión está allá en Castillete, etcétera, que eso no se nos convierta en un problema, sino que nos convierta en una posibilidad, en un escenario. Oye, investiguemos el mar Atlántico, ese es el desarrollo de la humanidad. No, estamos mirando el océano, estamos hablando de la biodiversidad. La biodiversidad no solamente es continental, sino también es marina. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? Entonces, campos de trabajo, campos de acción existen muchísimos, ¿no? Que, claro, el paso fronterizo. ¿Cómo vamos a abordar el paso fronterizo en Paraguachón? Vamos a seguir replicando dos estructuras de moles separadas por 2 o 3 kilómetros, o hacemos un solo centro de atención donde un funcionario venezolano esté al lado de un funcionario colombiano sellando el pasaporte. Tenemos que lograr, se me olvidó en la respuesta anterior, tenemos que lograr que, en el caso mío, claro, eso es una postura muy personal, no es decisión de la Cancillería ni nada, pero tenemos que lograr escenarios de integración como los de Europa, donde uno viaja con un solo pasaporte. Yo mismo he estado en Brasil con la cédula, sin necesidad de pasaporte. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos pidiéndonos, Colombia pidiéndole pasaporte a Venezuela? Qué interesante sería que un colombiano tomara un avión en Bogotá y viajara directo por la mar, a Isla Margarita, ¿no? Sin necesidad de que eso aunque no se crea, pero eso espanta sí, espanta al colombiano, al turismo, al turista, al ciudadano medio, ¿no? Lo desestimula. Entonces yo creo que tenemos que llegar a una integración real, industrias en común. Vi con agrado que hay una empresa, Wave 4.0, si se vale la publicidad, pero trabajando colombianos y venezolanos en economía digital. Hacia allá tenemos que llegar, ¿no? Por supuesto que en algún momento tocará abordar el tema del gas, el gas de Venezuela, 4º país con reservas en el mundo. El gas de Venezuela puede alumbrar la prosperidad de toda América, si nos lo proponemos, en serio, si nos lo proponemos. Y bueno, ahí estamos nosotros a aportar en el conocimiento, el talento que es reconocido, tan reconocido como el talento y el emprendimiento venezolano. Hay otro tema que han señalado los presidentes en las últimas reuniones, embajador, que llama también la atención, que es el discutir sobre la posibilidad de crear nuevos sitios de tránsito desde el Atlántico al Caribe, desde el Pacífico al Caribe, perdón. ¿Qué proyectos hay en este sentido? Pues mire, lo hablé precisamente esta semana con el embajador de China que me visitó aquí en la residencia. Nosotros acabamos de ser certificados por China en ganado vacuno. Entonces se esperan unas grandes exportaciones de ganado con origen colombiano hacia allá, pero es que nosotros compartimos una frontera, el estado Apure, Barinas, que son ganaderos, con el hato ganadero venezolano muy importante también. ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que todas. Hay que retomar, yo lo vi en el año 2002, 2003, un proyecto de ley en Colombia
en el cual una hidrovía por el Orinoco y después desde Puerto Carreño un ferrocarril hasta el interior del país, más allá de Villavicencio, que permita llegar efectivamente al Pacífico. Las posibilidades hay todas, ¿no? Entonces, como diría un amigo nuestro, que el límite sea el cielo, ¿no? Entonces, tenemos todas las posibilidades y sobre todo la necesidad de retomar todos esos proyectos. El presidente Petro habló, hablando de Cúcuta, aunque quiero decirle a mis amigos colombianos que no me vayan a crucificar, es que los colombianos dicen que es que yo solamente hablo de Cúcuta y que también existe el Amazonas y el Bichada, y eso es cierto, ¿no? Pero el presidente Petro habló de un ferrocarril como antiguamente lo hubo, de Cúcuta a La Ceiba, Puerto La Ceiba en Maracaibo, ¿no? Cúcuta existe por Venezuela, debido a la dinámica venezolana, y había un ferrocarril de 2 horas. Eso hay que retomarlo. En algún más temprano que tarde habrá la necesidad de retomar esos proyectos, pero la integración pasa por esos caminos, y yo sí creo que el Atlántico debe unirse por el Pacífico a través de Colombia. Embajador, usted está recién aquí en Venezuela, pero tiene una tarea de aquí al 2026 como embajador de la República de Colombia. ¿Qué proyectos tiene de cara a su estadía durante estos años de tarea diplomática? Bueno, la apertura de consulados, ya no sabemos si son 15. Son 15, tenemos que medirnos primero a ver dónde vamos a abrir, pero es necesario abrir otros cuantos. ¿Dónde? No me pregunte, porque eso lo decía la Cancillería, pero esa es una necesidad. En el corto plazo yo creo que hay que darle duro, meterle durísimo el diente al tema de la frontera. Esa frontera la tenemos que vincular, que yo lo que he visto es que si en la frontera nuestra Bogotá se ve muy lejos, pero parece que desde el Táchira a Caracas también. Entonces, necesidad que los dos países, de común acuerdo, le demos vida, le demos sentido, le generemos prosperidad a la frontera en común acuerdo. Así como puse el ejemplo del paso fronterizo, lo mismo tenemos que lograr la construcción de infraestructura social compartida, de común acuerdo. Usted, Colombia, tiene allá un colegio, venga yo le pongo aquí un hospital de este lado y compartimos. Usted va a estudiar y yo vengo aquí a recibir atención de salud, el jardín infantil, la planta de tratamiento. El caso de Cúcuta, vuelve y juega. Cúcuta hoy tiene una conurbación, de hecho, con San Antonio de Ureña. Cúcuta tiene la necesidad de hacer una planta de tratamiento de aguas residuales para dejar de contaminar el río que va al agua de Maracaibo. Pero ese proyecto, si no se incluye a Ureña y San Antonio, pues queda cojo, queda faltando. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, es que los hechos son tosudos, la realidad es terca, y eso nos tiene que obligar a actuar en conjunto desde decisiones de alto gobierno. Ciertamente, para nosotros, embajador, es realmente satisfactorio encontrarnos en este espacio, poder conversar, encontrarnos con un proyecto que retoma el sueño de Bolívar, encontrarnos con una Colombia que estremece por su diversidad, por su riqueza, por su belleza, por sus ganas de conseguir, de consolidar la paz y además de unirse con mucha fuerza a este sueño regional de ser una fuerza, de ser un referente para el mundo. Tenemos todas las riquezas, tenemos montañas, tenemos afluentes, tenemos costa, tenemos todo lo que queremos para construirnos en una potencia. ¿Qué opina usted, que además es ambientalista, que está muy vinculado también al tema del turismo, por este mismo tema de conocer la biodiversidad? ¿Qué tanta riqueza tenemos en común? Ahí existen aproximadamente 1.500.000 especies sin investigar. Acaba de terminar la sesión del CELAC, de los ministros de Ciencia y Tecnología. Aquí en Caracas estuvo presente la ministra de Ciencia y Tecnología nuestra, y pues hacia donde tenemos que apuntar, ¿cierto? Claro, por supuesto que Venezuela seguirá produciendo petróleo, gas, petroquímica, pero tenemos biodiversidad, tenemos nuevos materiales, tenemos nuevas realidades, la biodiversidad marina, ¿no? Entonces, bueno, usted ha hablado de potencia. Nosotros, el eslogan del gobierno nuestro es Colombia, potencia mundial de la vida.
y la vida es la paz, ¿no? Entonces hacia allá están encaminados todos nuestros esfuerzos, y sobre todo preguntándonos, como le dije al comienzo, es cuál es el lugar de Colombia y Venezuela en el mundo, cuál es. Y yo creo que tenemos mucho por decir y mucho por aportarle a la humanidad en temas de paz, sobre todo. Sí. También hay otro elemento, embajador, que se une a a esta dinámica de reactivación de las relaciones bilaterales, que ha sido el encuentro del grupo de amistad parlamentario entre Colombia y Venezuela. Por la parte colombiana, por supuesto, estaba la senadora Gloria Flores liderando el encuentro también en la frontera. Ha sido simbólico el tema de la reunión de los diferentes ramas del poder público en la frontera, dando un mensaje al mundo, ¿no? Estamos compartiendo ese espacio. ¿Qué proyectos hay también en materia parlamentaria, este grupo de amistad que se ha planteado? Bueno, yo entiendo que cuando Venezuela asistía al Parlamento Latino, al Parlamento Andino, que era de la comunidad andina. De la comunidad andina, esperemos que Venezuela, con el mayor respeto, vuelva pronto, porque hace falta. Este es un país caribeño y andino, tenemos esas características en común. Yo entiendo que se reúnen y lo noto con sorpresa y mucho agrado, ¿no? Es que hay mucha relación que no pasa. Me dicen, no, usted es el presidente de Colombia en Venezuela. No, hay muchísimas relaciones de iniciativas que no pasan, que uno se entera, lo invitan a uno a ser parte, y una de esas es el asunto parlamentario. Por ejemplo, entonces ahora encuentro que hay un trabajo conjunto sobre el Catatumbo, sobre los yuctas, donde han participado algunos parlamentarios, y también en Arauca, etcétera. Digamos, hay un interés, hay unas dinámicas en camino, en curso, en los cuales pues nos invitan. La embajada está presta a colaborar y a apuntalar. Bueno, sería de todas maneras muy interesante en este encuentro parlamentario entre Colombia y Venezuela, entre el Parlamento colombiano y el Parlamento venezolano, que tal vez se pueda trabajar en proyectos que vayan encaminados a la armonización de leyes tanto colombianas como venezolanas, que trabajen los mismos temas, por ejemplo, en el tema fronterizo, para que no haya contradicciones en ese sentido y podamos avanzar. Que eso, de alguna manera, en la comunidad andina se trató mucho, que fue de caminar hacia la armonización en las legislaciones internas, de tal manera que los países de la comunidad en aquel tiempo no tuvieran tantas contradicciones ni tantas diferencias en cuanto a sistemas electorales, en cuanto al tema de la migración, del manejo de los migrantes, en cuanto a temas fundamentales que tienen que ver efectivamente con la integración. Sí, de hecho la propuesta de CIF o de Zona Económica Especial necesariamente tendrá que pasar o ser abordada por los parlamentos, ¿no? Pues se va a tratar o se tratará de gobernar un territorio en conjunto, ¿no? Entre los dos países. Y eso, por supuesto, tendrá que llevar a revisar la ley de fronteras, la política de fronteras, que en el caso colombiano es necesario y es urgente, es evidente. Esa normatividad es muy antigua, hay que actualizarla, y ahí es donde pues entran en juego los parlamentos, ¿no? Así es. Embajador, ya hemos llegado al final de la entrevista. De verdad que ha sido un honor compartir este espacio que nos ha brindado usted y todo su equipo. Y tenemos mucho de qué conversar. Usted va a estar aquí 4 años. Espero. Son muchos retos, hermosos retos para nosotros, una alegría grandísima el reencuentro entre dos pueblos hermanos, la posibilidad de intercambiar, la posibilidad de reconocernos como un solo destino, reconocernos como un solo proyecto histórico, que es el proyecto de Bolívar, y compartir los sueños a partir de ahora. Muchísimas gracias, embajador, por habernos acompañado. Bueno, gracias Olga, gracias a la señora directora de TVS. Y voy a cerrar con una frase con la cual abrí la macro rueda de negocios, y es el ejemplo de Etiopía. Etiopía es pues, África, y recibe desplazados todo el tiempo de los cruentos sucesos que suceden en los países vecinos, y Etiopía tiene la particularidad que nunca cierra la puerta. Yo le pregunté a un funcionario de tipo, ¿y ustedes por qué esa política?
dijo, pues sencillo, es que un vecino es como un hermano y a los hermanos nunca se les cierra la puerta. Entonces, esa puerta entre Colombia y Venezuela se cerró una vez y no se volverá a cerrar. Eso es lo que voy a hacer, voy a intentar hacer y aportar para que eso nunca vuelva a ocurrir mientras termine o mientras esté presente a la cabeza de la delegación colombiana aquí en Venezuela. Muchas gracias, Olga. Muchísimas gracias.